Mi hermana siempre me decía que solo servía para repartir comida mientras ella era la universitaria de la familia. Cuando nuestros padres se enfermaron, yo di tiempo, dinero y los cuidé solo. Ella solo se elogiaba a sí misma. Al morir ellos, me exigió todo. Pero cuando descubrió que ya todo era mío, su cara fue increíble de ver. No sé muy bien por qué escribo esto, supongo que necesito soltarlo en algún lugar donde nadie me conozca, donde no tenga que fingir que todo está bien. Estoy sentado en mi carro, un Honda Civic 2012 que ya suena como si tuviera asma, y todavía huelo a las papas fritas de AIW del último pedido que entregué hace una hora. Llevo 14 horas trabajando entre el almacén de Amazon por la mañana y DoorDash por la noche, y lo único que quiero es llegar a casa y desplomarme en la cama, pero sé que en cuanto cruce la puerta, empieza mi tercer turno. El que no se paga. El de ser el único hijo que parece recordar que nuestros padres se están desmoronando. Y mientras estoy aquí, con la espalda matándome y los ojos ardiendo, veo en Facebook una nueva publicación de mi hermana Laura. Es una foto de ella en la biblioteca de la universidad, con un montón de libros, un café de Starbucks y una leyenda que dice, agotada, pero enfocada en el futuro. A veces el sacrificio es el único camino al éxito. Almohadilla vida universitaria, almohadilla futura profesional. Y no puedo evitar soltar una risa amarga que suena más a un sollozo. Mi hermana siempre ha sido la estrella de la familia. Tiene 24 años, está a punto de graduarse de comunicaciones en la Universidad Estatal y para mis padres, ella es la que lo va a lograr. Yo, con 28, soy el que se quedó atrás. El que no fue a la universidad porque alguien tenía que ayudar con las cuentas cuando papá se lastimó la espalda hace años. El que ahora, según las propias palabras de Laura en la última cena de Navidad, solo sirve para repartir comida. Lo dijo como si fuera un chiste, pero con esa sonrisita suya que deja claro que lo dice en serio. Mis padres no dijeron nada, solo cambiaron de tema. Siempre lo hacen. Para ellos, Laura es la inversión, la que les dará el orgullo que yo, con mi uniforme de repartidor y mis manos llenas de ampollas por las cajas del almacén, nunca podré darles. No me malinterpreten, quiero a mis padres, daría mi vida por ellos, pero ese favoritismo ciego duele como 1000 demonios, sobre todo ahora. Hace 6 meses, todo se fue al carajo. A mi papá, que trabajaba en la construcción, le dio un susto cardíaco en plena obra. Se desplomó. Gracias a Dios sus compañeros reaccionaron rápido, pero el médico fue claro, no más trabajo pesado, cambio de vida total, dieta estricta, medicamentos que cuestan un ojo de la cara. Yo fui quien recibió la llamada, yo fui quien manejó al hospital a toda velocidad, yo fui quien escuchó al doctor decir que tuvimos suerte. ¿Laura? Le mandé un texto y me respondió 3 horas después diciendo qué horror, avísame cómo sigue. Tengo un parcial mañana y estoy hasta el cuello. 2 semanas después, a mi mamá le confirmaron lo que sospechábamos, Parkinson en etapa temprana. Empezó con un temblor en la mano que intentaba ocultar, pero ahora hay días en que apenas puede sostener una taza. Y de repente, mi vida se convirtió en un calendario de citas médicas, visitas a la farmacia y discusiones con el seguro para que cubran una miserable caja de pastillas. Y aquí es donde la rabia se me empieza a acumular en el pecho hasta que siento que no puedo respirar. Yo soy el que se levanta a las 5 de la mañana para asegurarme de que se tomen sus medicinas antes de irme al almacén. Yo soy el que usa su hora de almuerzo para llevarlos a terapia física. Yo soy el que, después de un turno de 10 horas, llega a casa para cocinar algo que se ajuste a la dieta de mi padre, limpiar lo que mi madre no puede y asegurarme de que la casa no se venga abajo. Y mientras tanto, Laura vive su sacrificada vida universitaria a menos de 1 hora de distancia. Aparece una vez cada 2 o 3 semanas, se queda 45 minutos, tiempo suficiente para tomarse una selfie con mamá, con el filtro perfecto para que no se le vean tanto las ojeras, y subirla a Instagram. La última vez fue de antología. Entró por la puerta, me vio ayudando a mi papá a ponerse los zapatos y dijo: ¡ay, qué lindo, el enfermero de la casa! Deberías poner eso en tu currículum. Luego se sentó junto a mamá, sacó el celular y le dijo: a ver, mami, sonríe, tomó la foto y le puso de pie, tarde de chicas con la mujer más fuerte que conozco.
la familia es lo primero. 10 minutos después, su teléfono sonó y se levantó de un salto diciendo que tenía una reunión de un proyecto y que ya se tenía que ir. No lavó ni el vaso de agua que usó. Estoy tan cansado. Estoy cansado de ser el hijo funcional, el invisible, el que solo sirve para las emergencias y el trabajo sucio. Estoy cansado de ver cómo mi hermana se construye una imagen de hija abnegada a base de mentiras y hashtags mientras yo estoy aquí, ahogándome en la realidad. La semana pasada tuve que vender mi consola de videojuegos para pagar una factura del cardiólogo que el seguro no quiso cubrir. Y esa misma noche, Laura subió fotos de su viaje de fin de semana a un festival de música. Nadie en mi familia le preguntó cómo lo pagó. Nadie le dijo nada. Porque ella es la universitaria, ella se lo merece. Yo, en cambio, solo soy el repartidor. Y supongo que mi único propósito es ese, repartir mi tiempo, mi dinero y mi vida hasta que no quede nada. Actualización 1. Han pasado 6 meses desde que escribí aquí por primera vez. 6 meses que se sienten como 6 años. Para ser sincero, ni siquiera recordaba el post hasta que me saltó una notificación en el teléfono. Releerlo fue como ver una foto de alguien que ya no existe, porque el tipo cansado que escribió eso no tenía ni puta idea de lo que se le venía encima. El cansancio que sentía entonces era un lujo comparado con el agotamiento que ahora me llega hasta los huesos. La casa ya no huele a la comida de mi madre ni al café de mi padre. Ahora tiene un olor permanente a desinfectante, a sopa de pollo hervida y a esa crema mentolada que le pongo a mi papá en la espalda. A veces, cuando llego por la noche después de repartir comida durante horas, me quedo unos segundos en la puerta, respirando el aire de la calle, porque sé que en cuanto entre, ese olor me va a golpear como un muro y me recordará que esta ya no es la casa donde crecí, sino un hospital de cuidados paliativos improvisado del que soy el único empleado. La situación se ha puesto mucho peor. Mi padre ya no puede trabajar en absoluto. El médico dijo que su corazón está demasiado débil para cualquier tipo de esfuerzo, así que sus días ahora consisten en ir del sofá a la cama y de la cama al sofá. La mayoría del tiempo está callado, mirando la televisión sin verla, y sé que lo que más le duele no es el cuerpo, sino la sensación de inutilidad. A mi mamá, el Parkinson se le está comiendo la autonomía pedazo a pedazo. Hay días buenos en los que puede vestirse sola, y días malos en los que tengo que ayudarla a abotonarse la camisa mientras sus manos tiemblan sin control. Ya no puede cocinar, se le olvidan las cosas y a veces se frustra tanto que se pone a llorar en silencio en la cocina. He tenido que dejar mi trabajo en el almacén. No había forma de compaginarlo. Ahora solo hago repartos, lo que significa que trabajo más horas por menos dinero, casi siempre de noche, cuando ellos duermen. Mi vida se ha convertido en una rutina infernal que no le desearía a nadie. Me levanto, les preparo el desayuno y les doy la montaña de pastillas que tienen que tomar. Limpio la casa. Los llevo a sus citas, que ahora son 3 o 4 por semana entre el cardiólogo, el neurólogo y el fisioterapeuta. Vuelvo, les hago el almuerzo, me aseguro de que coman. Intento dormir 1 o 2 horas por la tarde, y luego salgo a repartir comida hasta las 2 o 3 de la madrugada. Llego a casa, reviso que estén bien, me como un sándwich frío sobre el fregadero y me caigo en la cama. Y al día siguiente, todo vuelve a empezar. El punto de quiebre, el momento en que algo dentro de mí cambió para siempre, ocurrió hace un par de meses. Era una de esas noches terribles. Mamá había tenido una caída leve en el baño y, aunque no se hizo daño, el susto la dejó temblando y llorando durante horas. Papá se sentía culpable por no poder ayudarla. La atmósfera en la casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Después de que por fin logré que se calmaran y se durmieran, me senté en el sofá de la sala, a oscuras, sintiendo que me iba a derrumbar. No había llorado en años, pero esa noche estaba a punto de hacerlo. Entonces, mi padre apareció en el pasillo, caminando despacio. Se sentó a mi lado, lo cual fue una sorpresa porque casi nunca se levantaba después de acostarse. Nos quedamos en silencio un rato, solo se oía el zumbido de la nevera. Y entonces me miró, y a la luz de la luna que entraba por la ventana vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. Con una voz ronca que apenas reconocí,
me dijo, hijo, no sé qué haríamos sin ti. Tu madre y yo, estamos acabados. Y tu hermana, ella vive en su mundo. Hizo una pausa, y luego puso su mano temblorosa sobre la mía. Tenemos que asegurarnos de que estés protegido. No quiero que cuando nos vayamos, te quedes sin nada. No sería justo. Esas palabras. Juro por mi vida que esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto de mi hermana. Era la primera vez en años que sentía que mi padre me veía de verdad. No al repartidor, no al hijo fracasado, sino a la persona que estaba manteniendo todo a flote. Y en medio de todo ese dolor, sentí una oleada de algo nuevo, una determinación fría como el hielo. Ya no se trataba de aguantar. Se trataba de sobrevivir y de contraatacar. A la semana siguiente, usando el poco dinero que tenía ahorrado, busqué un abogado. No uno de esos de traje caro del centro. Un amigo del almacén me recomendó a un tipo mayor, un tal señor Davis, que tenía una oficina pequeña y desordenada en un barrio obrero. Fui a verlo y le conté todo. El hombre me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se reclinó en su silla que crujía y me dijo que veía historias como la mía todos los días, hijos que se parten el lomo y otros que solo aparecen para la herencia. Me explicó, en un lenguaje que pude entender, lo que teníamos que hacer. Me habló del poder notarial duradero, un documento que me daría la autoridad legal para tomar decisiones médicas y financieras por mis padres si ellos no podían. Y luego me habló de algo aún más importante, un fideicomiso en vida revocable. Me explicó que si poníamos la casa y sus pocos ahorros dentro de ese fideicomiso, y me nombraban a mí como el fiduciario sucesor, cuando ellos fallecieran, todo pasaría a mí directamente, sin necesidad de juicios. Sin pasar por la corte, donde gente como mi hermana podría intentar impugnar un testamento y alargar las cosas durante años. Fue una conversación difícil de tener con mis padres, sobre todo con mi papá, porque era admitir que el final estaba cerca. Pero después de lo que me había dicho, estaba decidido. Firmaron los papeles en la mesa de la cocina. La mano de mi mamá temblaba tanto que su firma apenas era legible, pero el notario dijo que era válida. Guardé esos documentos en una caja de seguridad en el banco. Sentí como si estuviera guardando mi única arma en una guerra que nadie más sabía que estábamos peleando. Y como si el destino quisiera ponerme a prueba, Laura apareció para las vacaciones de primavera la semana pasada. Llegó como un huracán, quejándose del tráfico, dejó sus maletas en medio del pasillo y lo primero que hizo fue preguntar si podía usar la lavadora. Durante los 3 días que estuvo, no ayudó en nada. Se la pasó hablando por teléfono en el patio, quejándose de sus profesores y de lo estresante que era su vida social. La última noche, me encontró en la cocina, con una pila de facturas médicas y unas copias de los documentos del fideicomiso que estaba organizando. Se acercó, miró los papeles por encima del hombro y soltó una risita. Me dijo, ¿qué haces, jugando a la oficina? Ay, hermanito, te ves tan tierno tratando de entender esas cosas de adultos. Le di una mirada que podría haber congelado el infierno, pero ella ni se inmutó. Continuó, con ese tono condescendiente que me revuelve el estómago, tú no te preocupes por eso. Déjame esas cosas a mí. Para eso estoy estudiando, ¿no? Para manejar el dinero y las cosas importantes. Tú sigue con lo tuyo, repartiendo tus comiditas, que cuando yo me gradúe y sea alguien, me voy a encargar de todo esto. No le respondí. No valía la pena. Simplemente recogí mis papeles, los metí en su carpeta y me fui a mi cuarto. Pero mientras caminaba por el pasillo, una sonrisa se dibujó en mi cara. Porque en ese momento me di cuenta de que ella misma me estaba dando la victoria. Su arrogancia, su ceguera, su absoluto desprecio por mí, eran mi mejor defensa. Ella creía que esto era un juego de quien era más listo o quien tenía un título universitario. Actualización 2. Ha pasado casi un año desde que escribí la primera vez, y unos 6 meses desde la última actualización. El tiempo se ha vuelto una cosa rara, ya no lo mido en días o semanas, sino en recargas de recetas médicas y en la frecuencia con la que tengo que lavar las sábanas. La rutina que describí la última vez se convirtió en la nueva normalidad,
una cinta de correr de la que no había bajada. El cuerpo se acostumbra a todo, supongo. Te acostumbras a dormir 4 horas, a comer de pie en la cocina, a que el primer pensamiento del día no sea para ti, sino para ver si tu padre respiró bien durante la noche o si tu madre se despertó sin dolores. Había llegado a un punto de agotamiento tan profundo que ya ni siquiera sentía la rabia. Solo había una especie de resignación gris, un motor diésel de baja potencia que me mantenía en movimiento por pura inercia. Mi padre y yo habíamos desarrollado una nueva rutina silenciosa. Por las noches, después de que mamá se dormía, nos sentábamos a ver viejos programas de concursos en la tele. No hablábamos mucho. Él ya no tenía fuerzas para mantener conversaciones largas. Pero a veces, durante un comercial, me miraba y asentía con la cabeza, como diciendo gracias. Y yo le devolvía el gesto. Eran nuestros pequeños momentos, un lenguaje sin palabras que solo nosotros entendíamos. En esos instantes, en medio del olor a enfermedad y la opresión del futuro incierto, casi podía sentir que las cosas estaban bien. Casi. Pero la vida tiene una forma muy hija de puta de recordarte que la calma es solo el aire que coge el huracán antes de arrasar con todo. Sucedió un martes por la tarde. No hubo drama, no hubo una gran escena, y eso fue lo peor. Fue tan simple y tan brutalmente repentino. Mi padre estaba en su sillón reclinable de siempre, viendo un documental sobre trenes. Yo estaba en la cocina, intentando preparar una sopa que no le cayera mal a mi madre. Recuerdo que estaba picando apio y pensando en que tenía que cambiarle el aceite al coche. Escuché un suspiro fuerte, un poco gutural. Al principio no le di importancia, a veces hacía ruidos raros al respirar. Pero hubo un silencio después. Un silencio demasiado pesado. Dejé el cuchillo, me sequé las manos y fui a la sala. «Papá, ¿quieres un poco de té?», le pregunté. No respondió. Estaba con la cabeza ligeramente ladeada, los ojos entreabiertos, fijos en la pantalla donde un tren bala japonés cruzaba un puente. Me acerqué y le toqué el hombro. «Papá». Nada. Su piel se sentía extraña, tibia pero sin vida. El pánico me subió por la garganta como bilis caliente. Le tomé el pulso en el cuello, en la muñeca, mis dedos temblaban tanto que no estaba seguro de si sentía algo o era mi propio pulso martilleando en mis sienes. Llamé al 911. La voz de la operadora era tranquila, demasiado tranquila, mientras yo tartamudeaba la dirección. Hice todo lo que me dijeron, lo saqué del sillón, lo puse en el suelo, empecé las compresiones torácicas como había visto en las películas, contando en voz alta para no volverme loco. Pero yo sabía que no servía de nada. Estaba empujando el pecho de un cuerpo vacío. Cuando llegaron los paramédicos, se movieron con una eficiencia que me pareció inhumana. Tomaron el control, y yo me quedé arrinconado contra la pared, viendo cómo le ponían electrodos, cómo se comunicaban entre ellos en un código que no entendía. Y luego, uno de ellos, un tipo joven con cara de cansado, se levantó, se quitó los guantes y me miró. No tuvo que decir nada. Simplemente negó con la cabeza muy despacio. Y así, sin más, mi padre se había ido. En su sillón favorito, viendo un programa sobre trenes. Lo más difícil fue decírselo a mi madre. Ella estaba en su cuarto, durmiendo. Tuve que sentarme en el borde de su cama, tomar su mano frágil y decirle que el hombre con el que había compartido su vida durante 40 años ya no estaba. Su reacción no fue un grito, fue un quejido bajo, animal, un sonido que se me quedará grabado en el cerebro hasta el día de mi muerte. Después de eso, todo se volvió borroso. Llamé a Laura. Su respuesta al otro lado del teléfono fue un no, Dios mío ahogado, seguido casi inmediatamente por un ¿y qué hago? ¿Voy para allá ahora? ¿Cuándo es el funeral? Ni un ¿cómo estás?, ni un ¿cómo está mamá? Solo logística. Su voz sonaba más irritada que triste, como si la muerte de su propio padre fuera un inconveniente mayúsculo en su ocupada agenda social y académica. Colgué el teléfono y me di cuenta de que, una vez más, estaba completamente solo. Las siguientes 48 horas fueron un infierno administrativo. Llamadas a la funeraria, elección de un ataúd que pudiéramos pagar, redactar un obituario,
buscar su viejo traje azul en el fondo del armario. Y en cada paso, los papeles que había firmado con el señor Davis fueron mis salvavidas. Cuando el hospital me pidió que firmara la liberación del cuerpo, presenté el poder notarial. Cuando la funeraria pidió un depósito, pude usar la cuenta conjunta de mis padres para pagarlo, firmando yo mismo el cheque. No tuve que pedirle permiso a nadie. No tuve que esperar a Laura. Pude tomar cada decisión, proteger a mi madre de los detalles más crueles y manejarlo todo con una extraña y sombría eficiencia. Fue la primera vez que esos documentos pasaron de ser un plan de defensa a una herramienta activa. Estaba construyendo un muro alrededor de mi madre y del legado de mi padre, y nadie iba a poder atravesarlo. El funeral fue un circo, y mi hermana fue la maestra de ceremonias. Llegó la noche anterior, vestida de negro de pies a cabeza, con unas gafas de sol enormes como si fuera una celebridad huyendo de los paparazzi. En cuanto vio a los primeros familiares que llegaban a dar el pésame, se echó a llorar de una forma tan ruidosa y teatral que acaparó toda la atención. Abrazaba a tíos y primos que no había visto en 5 años, contándoles entre sollozos lo devastada que estaba y lo increíblemente unida que era a papá. Durante el servicio, se sentó en primera fila, aferrada al brazo de mi madre, que parecía una muñeca de trapo, perdida en su propio mundo de dolor. Yo estaba al otro lado, sosteniéndole la otra mano, pero toda la gente miraba a Laura. Ella era la imagen del dolor filial perfecto. Yo, en cambio, era solo parte del decorado. Después, en la pequeña recepción que hicimos en casa, su actuación alcanzó niveles de obra de Broadway. Iba de grupo en grupo, con una copa de vino en la mano, contando anécdotas de papá, siempre poniéndose a ella en el centro. Recuerdo una vez que papá me dijo que yo era su mayor orgullo, que mi educación era lo más importante para él, le contaba a una tía. A mí nadie se me acercaba. Supongo que mi cara de agotamiento y mi silencio no encajaban bien con la atmósfera de luto social. En un momento, cuando la mayoría de la gente ya se había ido, Laura me acorraló en la cocina mientras yo recogía platos de plástico. Se apoyó en la encimera, con su cara de preocupación perfectamente ensayada, y me dijo, «Oye, sé que es un momento horrible, pero tenemos que pensar en el futuro. Mamá va a necesitar más cuidados y eso cuesta dinero». Asentí, esperando por un estúpido segundo que fuera a ofrecer ayuda. ¡Qué iluso! Continuó, bajando la voz como si me estuviera confiando un gran secreto, yo no puedo dejar la universidad ahora, me queda menos de 1 año y es crucial para mi carrera. Así que, he estado pensando. Tu coche ya está viejo. Si lo vendes, podría sacar unos cuantos miles. Eso podría ayudar a pagar las facturas de mamá durante unos meses, hasta que yo me gradúe y consiga un buen trabajo. Sería un buen sacrificio. Es lo que papá hubiera querido. Me quedé mirándola, con un plato sucio en la mano. La rabia que sentí fue tan pura, tan blanca y caliente, que por un instante todo se quedó en silencio en mi cabeza. Acababa de pagar un funeral de miles de dólares, llevaba 1 año sin dormir, sin vivir, y ella, que no había aportado ni un centavo ni un minuto de su precioso tiempo, tenía el descaro de sugerir que vendiera mi única herramienta de trabajo, mi única forma de ganar dinero para seguir manteniéndolos a flote. No grité. No la insulté. Una parte de mí, la parte que el señor Davis había ayudado a construir, tomó el control. La miré fijamente a los ojos, sin ninguna expresión en la cara, y le dije con una voz que no sonaba como la mía, «Lo pensaré». Me di la vuelta, tiré el plato a la basura y salí de la cocina. En ese momento, cualquier resto de amor fraternal, cualquier pizca de duda que pudiera tener sobre ella, se evaporó para siempre. Ya no era mi hermana. Era un obstáculo. Un enemigo. Y yo ya no estaba dispuesto a ser la víctima. Actualización 3. Ha pasado otro año. 1 año entero desde que mi padre se fue. 1 año que pasé en una especie de limbo, un purgatorio silencioso en el que el mundo exterior dejó de existir por completo. Después de la muerte de papá, mi madre se apagó. No fue de golpe. Fue un lento y agónico desvanecerse, como una vela derritiéndose en la oscuridad. El Parkinson, acelerado por el dolor, le robó lo poco que le quedaba.
Primero fueron las palabras. Empezaron a enredársele, hasta que un día, simplemente, dejó de intentar hablar. Nos comunicábamos con los ojos, con el apretón de una mano. Yo aprendí a entender qué significaba cada parpadeo, cada pequeño gesto. Luego, le robó la capacidad de comer. Tuvieron que ponerle una sonda de alimentación. Y yo aprendí a manejarla, a limpiar el tubo, a prepararle los alimentos líquidos, a hacer su sustento de la forma más literal y cruda posible. Los últimos 6 meses, tuvimos cuidados paliativos en casa. Una enfermera de hospicio venía 3 veces por semana para revisar sus signos vitales y ajustar la morfina. Era una mujer amable, de unos 50 años, con una calma que me asombraba. A veces se sentaba conmigo en la cocina y me obligaba a comer algo, diciéndome que no podía derrumbarme, no todavía. Durante ese tiempo, Laura no vino ni una sola vez. Llamaba cada 2 o 3 semanas. Sus llamadas eran siempre iguales. Preguntaba cómo está mamá, y antes de que yo pudiera responder, empezaba a hablar de ella, de sus exámenes finales, del drama con sus compañeras de piso, de su emocionante proyecto de graduación. La enfermedad de su madre era solo el prólogo de su propia e interesante historia. Nunca preguntó si necesitaba algo. Nunca preguntó cómo estaba yo. Creo que, en su mente, mi existencia se había reducido a ser una extensión de la enfermedad de mi madre, una función, no una persona. Y, sinceramente, ya no me importaba. La rabia se había consumido hacía mucho, dejando solo cenizas. Mi único propósito, mi único pensamiento, era que mi madre estuviera cómoda, que no sintiera dolor, que sus últimos días en esta tierra fueran pacíficos. Me sentaba junto a su cama durante horas, leyéndole viejos libros que le gustaban o simplemente sosteniendo su mano, sintiendo como su pulso se volvía cada vez más débil, como el eco de una canción que se aleja. Murió un jueves por la mañana, justo cuando el sol empezaba a entrar por la ventana de su habitación. No hubo lucha, no hubo agonía. Yo estaba a su lado, medio dormido en una silla. Sentí que su mano, que había estado apretando la mía débilmente, se relajaba por completo. Abrí los ojos. Su respiración, que había sido superficial y trabajosa, simplemente se detuvo. Se fue. Así de simple. Me quedé sentado allí, en el silencio más absoluto que he experimentado en mi vida, sosteniendo su mano ahora fría. La casa, que durante años había estado llena de los sonidos de la enfermedad, el pitido de las máquinas, la tos, los quejidos ahogados, de repente estaba muda. Y en ese silencio atronador, me di cuenta de que todo había terminado. Mi vigilia de años, mi propósito, mi identidad como cuidador, todo se había evaporado en ese instante. Por primera vez en casi una década, estaba solo. Y no sabía qué hacer conmigo mismo. Llamé a la enfermera de hospicio, que me guió a través de los siguientes pasos con una voz suave y compasiva. Llamé a la funeraria. Y luego, llamé a Laura. Le di la noticia. Hubo una pausa, y luego dijo con una voz extrañamente controlada, de acuerdo. Termino mis finales la próxima semana. Estaré allí tan pronto como pueda para empezar a organizar las cosas. Ni una lágrima. Ni una palabra de consuelo. Solo eficiencia. Como si su madre fuera un proyecto que acababa de concluir y ahora tocara archivar los papeles. Al día siguiente, llamé al señor Davis. Su voz era la misma de siempre, calmada y profesional. Le expliqué lo que había pasado. Me dio el pésame y luego, con una tranquilidad que me ancló a la realidad, me dijo, Marco, el fideicomiso ya está en efecto. Desde el momento en que tu madre falleció, tú te convertiste en el fiduciario sucesor. La casa es tuya. La cuenta bancaria es tuya. Legalmente, todo es tuyo. No hay sucesión, no hay corte, no hay nada que esperar. Me explicó el proceso, obtener el certificado de defunción, llevarlo junto con los documentos del fideicomiso al banco y a la oficina de registro del condado. Era así de simple. Todo el trabajo que habíamos hecho años atrás, todo ese papeleo que Laura había despreciado, había funcionado exactamente como él dijo que lo haría. Pagué el funeral de mi madre con el dinero de la cuenta que ahora estaba a mi nombre. Fue una ceremonia pequeña,
solo para un puñado de familiares cercanos. Laura no pudo venir. Dijo que tenía un examen absolutamente inamovible. Enviaba sus disculpas. Yo me encargué de todo, de nuevo. Pero esta vez fue diferente. No sentía el peso del mundo sobre mis hombros. Sentía el peso de la responsabilidad que mis padres me habían confiado. Estaba cumpliendo su última voluntad, protegiendo lo poco que habían construido, exactamente como se lo había prometido a mi padre en aquella noche oscura, hacía tanto tiempo. Laura llegó una semana después del funeral. La vi aparcar su coche nuevo, un regalo de graduación que se había hecho a sí misma, supongo. Salió vestida con un traje pantalón de color claro, el pelo perfectamente peinado, con un portafolio de cuero bajo el brazo. Parecía una ejecutiva joven y prometedora. Me dio un abrazo rápido y torpe en la puerta, uno de esos que se dan por compromiso, y entró en la casa mirando a su alrededor con una mirada evaluadora. Vaya, este lugar necesita una buena mano de pintura, fue lo primero que dijo. Y hay que deshacerse de todos estos muebles viejos. Reducen el valor de la propiedad. Se sentó a la mesa del comedor, la misma mesa donde mis padres firmaron los papeles que sellaron su destino, y abrió su portafolio. Sacó una carpeta llena de papeles impresos. Me miró con una sonrisa brillante, la sonrisa de alguien que está a punto de tomar el control. Bueno, empezó, con un tono enérgico y empresarial. Sé que ha sido una semana dura, pero es hora de que seamos prácticos. Como soy la única con formación en negocios, he tomado la iniciativa de preparar un plan. Deslizó una hoja hacia mí. Era un análisis de mercado de propiedades similares en nuestra zona. Hablé con una agente inmobiliaria, una de las mejores de la ciudad. Dice que si vaciamos la casa rápido y le damos una capa de pintura, podemos venderla en menos de 2 meses. El mercado está al alza. Podríamos sacar casi $500,000. Continuó, sin tomar aire, completamente absorta en su propio monólogo. Con mi parte, que serían unos 250,000, menos comisiones, puedo dar el pago inicial de un condominio en el centro y comprar un coche mejor. Es esencial para mi carrera dar la imagen correcta, ya sabes. Y para ti, dijo, mirándome con una generosidad fingida, con tu parte, podrías, no sé, tomarte unas vacaciones, comprarte algo de ropa nueva y quizás dar la entrada para un apartamento de alquiler decente. Sería un nuevo comienzo para ambos. Es lo justo, ¿no crees? 50-50. Lo que nuestros padres hubieran querido. Escuché todo su discurso sin decir una sola palabra. La observé, tan segura de sí misma, tan increíblemente ajena a la realidad, tan convencida de su propio derecho a heredar un mundo que nunca había cuidado. No sentí nada. Ni rabia, ni dolor. Solo una distancia inmensa, como si estuviera viendo a una extraña a través de un cristal muy grueso. Cuando por fin terminó, esperando mi aplauso, supongo, simplemente la miré y dije con voz tranquila, tenemos que hablar. Pero no así. Necesitamos tener una reunión formal para revisar el patrimonio. Ella frunció el ceño, confundida por mi formalidad. No hay nada que revisar, dijo. Es simple. Pero está bien, como quieras. Tengamos tu reunión formal. No tenía ni idea. No tenía ni la más remota, jodida idea de lo que le esperaba. Y yo no iba a ser quien se lo arruinara. No todavía. Actualización 4. La semana que siguió fue una de las más extrañas de mi vida. La casa de mis padres, que primero había sido un santuario de mi infancia, luego un hospital improvisado y finalmente un mausoleo silencioso, se transformó en una especie de sala de espera. Un limbo. Cada crujido del suelo, cada zumbido de la nevera, parecía contar los segundos para una confrontación que yo mismo había programado. Laura no se quedó en la casa, por supuesto. Dijo que el ambiente la deprimía y que prefería quedarse en el apartamento de una amiga en la ciudad. Pero aunque no estaba físicamente presente, su presencia era constante y abrumadora, un bombardeo digital de planes y exigencias que llegaba a mi teléfono a todas horas. La mañana después de nuestra conversación, llamé al señor Davis. Le describí la escena, palabra por palabra, el portafolio de Laura,
su plan de venta, su generosa oferta de dejarme comprar ropa nueva con mi parte. El abogado escuchó en silencio y, cuando terminé, soltó un suspiro cansado. Me dijo, Marco, esto es exactamente lo que predije. En su mente, ella ya vendió la casa y se gastó el dinero. No intentes razonar con ella. No le expliques nada por teléfono ni en persona. La gente así no escucha la razón, solo escucha lo que quiere oír. Vamos a hacer esto de la única manera que funciona, formalmente, con documentos y en un entorno controlado. Así no podrá decir que la engañaste o que no entendió. Presentaremos los hechos, no las opiniones. Su consejo fue como un ancla en medio de mi tormenta interna. Me dio un guión, un camino a seguir. La rabia y la ansiedad que habían empezado a burbujear en mí se disiparon, reemplazadas por una calma fría y metódica. Tenía un plan. Durante los días siguientes, me dediqué a prepararme como un soldado antes de una batalla. Fui al banco y saqué los documentos originales de la caja de seguridad. El tacto del papel grueso del fideicomiso, con las firmas temblorosas de mis padres, se sentía pesado en mis manos, como un testamento de verdad, no de dinero, sino de confianza. Hice copias notarizadas de todo, del fideicomiso, del poder notarial que usé durante su enfermedad, de sus certificados de defunción. Organicé cada factura médica final, cada pago del funeral, cada estado de cuenta que demostraba cómo se habían administrado sus ahorros hasta el último centavo. Creé una carpeta impecable, con separadores y etiquetas, un archivo irrefutable de mis años de servicio. Mientras lo hacía, Laura seguía con su asalto por mensajes de texto. Un día me envió un enlace a un condominio en el centro con el mensaje, mira este. Es perfecto para mí. Tiene gimnasio en el edificio. Al día siguiente, una foto de un sofá de diseño, ¿crees que este color iría bien con paredes grises? Y luego llegaron las órdenes directas. El agente inmobiliario quiere hacer fotos la semana que viene. Necesitamos vaciar el cuarto de mis padres para entonces. ¿Puedes empezar a meter sus cosas en cajas? Hablé con un servicio de limpieza profunda, pueden ir el viernes. Te enviaré la hora para que les abras la puerta. Cada mensaje era una puñalada, una demostración de su absoluta certeza de que esa casa y todo lo que contenía ya le pertenecía. Yo respondía a cada uno de estos textos con una variación de la misma frase, no podemos hacer nada hasta después de la reunión para aclarar el patrimonio. Su frustración crecía con cada respuesta mía. Me contestaba cosas como, ¿qué tanto hay que aclarar? Es una casa, se vende y se divide. No es ciencia espacial. O mi favorita, ¿por qué está siendo tan difícil? Papá y mamá no querrían que peleáramos por esto. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Ella, que no había movido un dedo, me acusaba de ser el problemático. Finalmente, le envié un texto fijando la reunión. La reunión para discutir el patrimonio será este sábado a las 11 de la mañana, en casa. Mi abogado, el señor Davis, estará presente para explicar todos los detalles legales. La respuesta de Laura fue casi instantánea y estaba cargada de un desdén palpable. ¿Tu abogado? Ay, por favor, Marco, qué dramático. ¿Es el mismo viejito ese de la oficina polvorienta? Bueno, como sea. Si necesitas tener a tu abogado para sentirte seguro, está bien. Pero que sepa que no tengo todo el día. Mi agente nos consiguió una cita para ver un condominio a la 1. Confirmó su asistencia casi como si me estuviera haciendo un favor. El sábado por la mañana, me levanté temprano. Limpié la casa a fondo. No por ella, sino por mis padres. Quería que este acto final se llevara a cabo en un lugar digno. Preparé una jarra de café, puse vasos de agua en la mesa del comedor y coloqué mi carpeta perfectamente ordenada en el sitio que iba a ocupar. Me sentía extrañamente tranquilo, como el ojo de un huracán. El señor Davis llegó a las 10:30. Llevaba un traje sencillo pero limpio y su maletín de cuero gastado. Me dio un apretón de manos firme y me preguntó cómo estaba. Listo, fue lo único que le dije. Se sentó a la mesa, revisó mis documentos brevemente y asintió. Todo en orden, Marco.
Tú no digas nada a menos que yo te lo pida. Solo respira. A las 11 en punto, el coche de Laura aparcó en la entrada. Pero no venía sola. Del asiento del copiloto se bajó un tipo alto, con el pelo engominado y una camisa polo de marca que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Caminaba con esa confianza arrogante de los chicos de fraternidad que creen que el mundo les pertenece. Entraron en la casa y Laura me lo presentó con una sonrisa radiante. Marco, este es Chad, mi novio. Le pedí que viniera para que me diera apoyo moral. Ya sabes cómo son estas cosas legales y aburridas. Además, el padre de Chad es inversor, así que él entiende de números y de cómo funcionan estas cosas. Chad me dio la mano con una fuerza exagerada, mirándome de arriba a abajo, evaluando mi ropa sencilla, mi casa modesta. Su mirada decía claramente que yo era un obstáculo menor en los planes de su novia. Se sentaron al otro lado de la mesa, frente a mí y al señor Davis. Laura colocó su bolso de diseño sobre la mesa, se cruzó de brazos y nos miró con una expresión de paciencia forzada. Como una reina esperando a que sus súbditos terminaran con las formalidades para poder pasar a lo importante. Chad le pasó un brazo por los hombros, en un gesto de posesión y superioridad. El aire en la habitación se volvió denso, cargado con las expectativas de Laura, su desdén, la presencia engreída de su novio y la calma silenciosa del señor Davis. Y en medio de todo, mi carpeta. Sentada sobre la mesa de madera pulida, cerrada, llena de verdades que estaban a punto de explotar. La trampa estaba lista. La calma había terminado. Era hora de que empezara la función. Actualización final. Laura tomó la iniciativa, como yo sabía que haría. Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y se dirigió directamente al señor Davis, ignorándome casi por completo. Bueno, señor Davis, agradezco que haya venido. Imagino que Marco ya le explicó la situación, es bastante sencilla. Vamos a poner la casa en el mercado lo antes posible. Ya tengo una agente inmobiliaria excelente lista para empezar. Nuestra intención es venderla, dividir las ganancias 50-50 como es debido, y que cada uno siga su camino. No creo que haya mucho más que discutir, así que si podemos firmar lo que sea necesario para empezar el proceso, sería ideal. Tenemos otra cita. Hablaba con la fluidez de alguien que ha ensayado su discurso, la futura ejecutiva de comunicaciones cerrando su primer gran trato. Chad, su novio, asintió a su lado, con aire de suficiencia, como si estuviera supervisando una transacción menor. El señor Davis dejó que terminara. No la interrumpió. Simplemente esperó, con las manos entrelazadas sobre la mesa, hasta que el eco de la voz de Laura se desvaneció en el silencio del comedor. Luego, se aclaró la garganta suavemente y la miró con una expresión neutral, casi académica. Señorita, comenzó, y su voz tranquila llenó la habitación. Entiendo perfectamente el plan que ha diseñado. Y es un plan muy lógico, basado en la suposición de que esta casa es parte del patrimonio sucesorio de sus padres, sujeto a división. Hizo una pausa, permitiendo que esa frase se asentara en el aire. Laura asintió, impaciente. Exacto. El patrimonio. Así que. El señor Davis levantó una mano, un gesto pequeño pero que la detuvo en seco. Sin embargo, continuó, con el mismo tono sosegado, esa suposición es incorrecta. Legalmente, no existe un patrimonio sucesorio que dividir en este caso. La sonrisa de Laura vaciló por primera vez. Un pliegue de confusión apareció entre sus cejas. ¿Qué? ¿De qué habla? Por supuesto que hay un patrimonio. Está la casa. El señor Davis asintió lentamente. Sí, está la casa. Pero la casa no está en el patrimonio. Hace casi 3 años, sus padres, el señor y la señora Miller, tomaron unas decisiones legales muy específicas para evitar precisamente esta situación. Crearon lo que se conoce como un fideicomiso en vida revocable. Abrió la carpeta que yo había preparado con tanto esmero. Con un movimiento deliberado, sacó el documento principal, el grueso paquete de páginas unidas por un clip metálico, y lo deslizó suavemente por la mesa hasta que quedó frente a Laura.
Esto que ve aquí es el documento de creación de ese fideicomiso. Es un instrumento legal en el que sus padres, mientras vivían, transfirieron la titularidad de sus bienes más importantes, incluida esta casa, a nombre del fideicomiso. Piense en ello como una caja fuerte legal. Ellos eran los fideicomisarios originales, lo que significa que controlaban todo lo que había dentro de la caja mientras vivían. Laura miraba el documento como si estuviera escrito en un idioma alienígena. ¿Fideicomiso? Mis padres nunca me dijeron nada sobre un fideicomiso. Esto tiene que ser un error. Su novio, Chad, se inclinó para mirar el papel, frunciendo el ceño como si realmente entendiera algo. El señor Davis continuó, imperturbable. No es un error. Como puede ver aquí, dijo, señalando la última página, están las firmas de su padre y de su madre. Y aquí, el sello y la firma de un notario público del Estado, que certifica que firmaron este documento por voluntad propia y en pleno uso de sus facultades mentales. La confusión en la cara de Laura empezó a teñirse de pánico. ¿Y eso qué significa?, espetó, su voz perdiendo el tono empresarial y volviéndose más aguda. El abogado la miró directamente. Significa que la casa no les pertenecía a ellos personalmente cuando fallecieron. Le pertenecía al fideicomiso. El documento también estipula quién se convertiría en el fideicomisario sucesor tras la muerte del último de ellos. El fideicomisario sucesor es la persona que asume el control total e inmediato de la caja fuerte y todo su contenido. Hizo una pausa final, la más larga de todas. Sus padres lo nombraron a él. Y con eso, me señaló a mí con un gesto sutil de la cabeza. En el momento en que su madre falleció, la ley es muy clara. El control del fideicomiso, y por lo tanto, la propiedad legal y exclusiva de esta casa y de los fondos restantes, pasó directa e irrevocablemente a Marco. No hay nada que dividir, señorita. Porque todo, legalmente, ya es de él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura se quedó paralizada, con la boca ligeramente abierta. Su cerebro parecía estar tratando de procesar una información que su mundo no podía admitir. Luego, soltó una carcajada. Una risa corta, histérica, sin rastro de humor. ¿Es una broma? Esto es ridículo. No pueden haber hecho eso. Se giró hacia mí, sus ojos ahora echando chispas de furia. Tú los engañaste. Te aprovechaste de que estaban enfermos. Seguro que les hiciste firmar esto sin que supieran lo que era. Eres un ladrón, un puto ladrón. Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con las manos. Esto no es legal. Voy a conseguir un abogado. Vamos a demandarte. Chad, su valiente novio, intentó intervenir. Oye, tranquilo, colega, me dijo, aunque yo no había dicho una palabra. Seguro que hay un malentendido. El señor Davis levantó la voz por primera vez, no para gritar, sino para cortar el aire con una autoridad de acero. No hay ningún malentendido, joven. Y le aconsejaría a su novia que tuviera mucho cuidado con las acusaciones de fraude. El documento está notarizado. Hay un registro público. Además, dijo, sacando otra pila de papeles de la carpeta, aquí tengo cada factura, cada recibo y cada estado de cuenta de los últimos 3 años. Demuestran no solo cómo Marco administró los fondos de sus padres con una diligencia impecable, sino cómo usó miles de dólares de su propio bolsillo, de su trabajo repartiendo comida, para cubrir los gastos que ellos no podían. Todo está documentado. La cara de Chad cambió. El inversor que había en él, o en su padre, hizo los cálculos. Vio que no había dinero, no había casa, no había negocio. Su papel de novio solidario se desvaneció. Se recostó en su silla y le dijo a Laura, cariño, siéntate. Quizás deberíamos escuchar. Pero Laura ya no escuchaba a nadie. Estaba completamente fuera de sí, su furia ahora dirigida únicamente hacia mí. Tú siempre me tuviste envidia, me gritó, con la voz rota por la rabia. No soportabas que yo fuera a la universidad, que yo tuviera un futuro. Y tú solo eras un don nadie con un trabajo de mierda. Y ahora crees que te has salido con la tuya,
quedándote con lo que me pertenecía a mí. Dejé que se desahogara. Dejé que me lanzara todo su veneno. Y cuando finalmente se quedó sin aire, jadeando, con la cara roja y los ojos llenos de lágrimas de rabia, hablé. Mi voz salió tranquila, baja, pero cada palabra pesaba 1 tonelada. La miré a los ojos, a esa desconocida que llevaba la cara de mi hermana. Tú no sabes nada, le dije. Mientras tú te quejabas de tus exámenes, yo le estaba cambiando los pañales a nuestro padre. Mientras tú subías fotos de tus fiestas, yo le estaba limpiando el vómito a nuestra madre después de la quimio. Mientras tú te comprabas ropa nueva, yo vendía mis cosas para pagar sus medicinas. Y mientras tú planeabas cómo gastar el dinero de esta casa, yo estaba aquí, sosteniéndole la mano a mamá mientras moría. Me incliné un poco sobre la mesa. ¿Tú crees que esto te pertenecía? ¿Crees que te lo merecías por tener un título? Pero esta casa, este dinero, no son un premio. Son el resultado de años de sacrificio. Un sacrificio que tú nunca estuviste dispuesta a hacer. Así que no, Laura, no te he robado nada. Simplemente estoy recibiendo aquello por lo que trabajé. Mis padres no eran tontos. Vieron quién estaba aquí y quién no. Ellos tomaron esta decisión. No yo. Me puse de pie. Y ahora, esta ya no es la casa de nuestros padres. Esta es mi casa. Y te pido, por favor, que te vayas. Laura se quedó boquiabierta, sin palabras por primera vez en su vida. Chad, viendo su oportunidad, la agarró del brazo. Vámonos, Laura. Vámonos. La arrastró hacia la puerta. Justo antes de salir, se giró y me lanzó una última mirada de odio puro. No has ganado, Siseo. Te vas a pudrir solo en esta puta casa. Y se fue, dando un portazo que hizo temblar las ventanas. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Era un silencio de paz. De final. El señor Davis recogió sus papeles con calma, los metió en su maletín y se levantó. Me puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, Marco. Honraste a tus padres. Asentí, incapaz de hablar. Me dio un último apretón de manos y se fue. Me quedé solo en el comedor, en mi casa. Caminé por las habitaciones vacías, tocando los muebles, las paredes. No sentía euforia. No sentía la alegría de la victoria. Sentía una profunda y abrumadora sensación de alivio. El peso que había llevado sobre mis hombros durante años, el peso de la enfermedad, del sacrificio, de la injusticia, por fin se había ido. Fui a la repisa de la chimenea y cogí la última foto que nos hicimos los 4 juntos, años antes de que todo se torciera. La miré durante un largo rato. La guerra había terminado. Y yo había ganado. No con gritos, ni con peleas, sino con silencio, con paciencia y con amor. Y ahora, por primera vez, el futuro era mío.